El pastor David me invitó a hablar un tema que tiene que ver con el rol o el papel que debe tomar el hombre en este tiempo, en esta época, respecto al pensamiento moderno que nos está invadiendo. Nosotros debemos entender por modernidad todas aquellas cosas que en su tiempo han existido. No crea que ahora el término modernidad que ha dado paso o ha engendrado la posmodernidad son relativamente nuevos. No. En el tiempo de Jesús también hubo modernidad. También Jesús tuvo que encontrarse o enfrentarse a una oposición cultural, una posición de pensamiento que amenazaba la fe cristiana. Pablo hizo también su defensa en su tiempo. Juan, Judas y Pedro también tuvieron que pararse de frente ante una modernidad que amenazaba la fe de ellos. Espero que estén de acuerdo conmigo, pero el tiempo en el que estamos nosotros viviendo tiene rasgos distintivos, son rasgos más amenazantes. La posmodernidad en la que estamos viviendo es más agresiva, incluso es más grosera, más grotesca, y es como nunca antes visto en la historia, mucho más anticristiana que cualquier otra época. El hombre siempre ha sido desafiado y amenazado por el entorno en que él vive. Un entorno que, por cierto, está controlado por el diablo y por el reino de las tinieblas. Y cuando digo que el hombre siempre ha sido desafiado, es que el hombre, mientras está en su casa o mientras está en la iglesia, no hay problema, pero cuando sale, se tiene que topar con una serie de cosas que amenazan su fe o que amenazan la fe de su familia. Esto se puede entender muchísimo mejor cuando leemos la historia de algunos hombres o vemos la historia de algunos hombres que abandonaron la posición que Dios les dio en su momento, la posición que Dios les otorgó en su momento, y quedaron expuestos al desastre por irse en una corriente de su entorno, por venderse muy barato a todo lo que el pensamiento de afuera le estaba invitando y le estaba seduciendo. Yo creo que hoy no hemos venido a sentirnos culpables. Cuando hacemos conferencias o hacemos congresos de hombres, la idea es fortalecernos, hacernos fuertes en el Señor. Pero si las exposiciones de este día, incluyendo la de mi hermano el pastor y David, tienden a hacernos sentir mal en algo, pues en buena hora. En buena hora, porque nunca va a estar de más el sentirnos incómodos con algo que está mal y podamos nosotros hacer algunos cambios en nuestra vida con la ayuda del Espíritu de Dios para poder acercarnos a la voluntad de Dios, que es el lema de Romanos capítulo 12, verso 2, cuando dice que nosotros como creyentes debemos de comprobar cuál es la voluntad de Dios. La antítesis de eso es cuando hacemos caso a todo el entorno que está afuera, a todo el pensamiento que nos está invadiendo. Por ello, cada vez que nosotros venimos a actividades como estas, o a reuniones como estas, o a retiros, porque yo tengo que reconocer que cuando yo empecé a ir a los retiros, o empecé a ir a reuniones de varones, algunas cosas fueron siendo modificadas en mí, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Lo más triste para un hombre es quedarse en el mismo lugar de cuando era joven a cuando ha crecido. Y yo creo que yo he participado como de 18 retiros. Y en los 18 retiros en que hemos sido desafiados por el Señor, por los predicadores, por nuestros líderes, para hacer cambios en nuestra vida, en nuestra masculinidad, en nuestra familia, y poder ser más propicios y poder tener una buena lectura del tiempo en que estamos viviendo. Y todo esto nos ayuda a descubrir la voluntad y la verdad del Señor. Pero yo pienso, le voy a dar un pensamiento personal. Yo pienso que algunos hombres siguen sin entender qué importante es la figura de ellos dentro de una sociedad, sobre todo dentro de la familia. Seguimos sin entender por qué es que hemos sido puestos en esta época.
¿Por qué hemos sido puestos en esta época? Pablo, cuando él escribe Romanos y le dice, no se conformen a este siglo. La gente puede decir, pastor, pero es que estaba hablando del siglo primero, pero Dios, en su infinita soberanía y presciencia de Él, ha dejado estos pasajes para que hoy nosotros podamos entender Romanos 12:2 también desde nuestro concepto, dentro de nuestro contexto. Cuando Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, aunque la carta sea para los romanos, Dios nos ha preservado ese texto para que hoy nosotros también entendamos que yo y usted no debemos conformarnos a este siglo, sino que debemos de buscar una renovación en nuestra mente para ser transformados. Una sociedad que de por sí nos ha querido debilitar desde siempre, nos ha querido desarmar, nos ha querido vender conceptos muy baratos de la época. Algunos elementos en los que nos ha querido debilitar es que la psicología moderna, la larga jornada de trabajo, el entretenimiento, incluso, si puedo decirlo, las muchas funciones dentro de la iglesia, si lo puedo decir, nos pueden distraer del rol que debemos de tener nosotros como hombres de Dios. Y cuando digo las muchas actividades de la iglesia, es porque después de muchos años yo he visto también que algunos hombres de la iglesia se han refugiado en las muchas actividades de su congregación para no cumplir un rol correcto en su familia y en la sociedad. Es por eso que se ha hecho como un hueco, como un cisma, se ha hecho como un vacío entre lo que es el hombre de iglesia y de lo que es el hombre de Dios. Hay una diferencia. Hay hombres que son de iglesia, pero no necesariamente son hombres de Dios. Quisiera que viéramos un ejemplo en la palabra, y aunque no me gusta usar muchos textos, pero como esto tiene cara más de enseñanza que de predicación, entonces invito para que vaya conmigo a Éxodo capítulo 29. Un momento, al libro de Éxodo capítulo 29, me dice amén cuando lo tiene. Éxodo capítulo 29, amén. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Sí? Éxodo capítulo 29, versículo 4, dice que Dios estaba consagrando a Aarón, usando a Moisés, y dice, llevarás a Aarón, y llevarás a los hijos de Aarón a la puerta del tabernáculo de reunión, y lo lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del éfod, el pectoral, y le ceñirás con el cinto del éfod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y le atarás las tiaras, y tendrás el sacerdocio por derecho, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Estamos delante de una separación de un hombre y de una familia, de un hombre que fue elegido por Dios y consagrado por Dios, respetando la distancia que hay del texto de Éxodo a nuestro tiempo, respetándola, pero analizándola. Debemos ser claros en que Aarón fue escogido por Dios, su familia fue escogida por Dios. Dice la palabra del Señor que Dios ordena a Moisés consagrar a Aarón, a sus hijos,
en la puerta del tabernáculo, en todo lo que era el sistema sacerdotal. Aarón, sus hijos, iban a ser lavados con agua, serían vestidos o investidos. Pondrán delante de él una mitra, una especie de sombrero en su cabeza, un turbante y una diadema santa. La consagración es aquello de lo que se estaba ofreciendo a Dios. Consagrarse significaba guardarse para Dios. Consagrarse era ser un instrumento de Dios en el momento que se requiriera. Aarón sabía para lo que se le estaba eligiendo. Aarón sabía lo importante que era el sistema sacerdotal. Aarón sabía que dentro de mucha gente que había ahí, Dios había puesto los ojos sobre él y sobre su familia. El pueblo vería a Aarón como alguien importante en el sistema. Y a los hombres, pienso yo, que no debemos de estar pensando que somos más en la casa. Creo que eso ya pasó de moda. Ya los hombres no estamos en tiempos de pensar que somos más que nuestras esposas y nuestros hijos, sino que más bien somos los encargados, los vigilantes, los que debemos de responder ante las cosas que se nos presentan. Somos los que tenemos que estar delante de Dios para cualquier cosa que pase. Aarón parece que conoce a Dios. Aarón sabe la gran responsabilidad que tiene delante de Dios y delante del pueblo. Se le ha investido de un vestido sacerdotal. Ya dijimos que significa ofrecer sacrificios para que Dios perdonara al pueblo. Debía interceder, buscar la voluntad de Dios y transmitirle al pueblo. Hermanos, pero escuche bien esto que le quiero decir. El problema de Aarón no estaba en sus funciones. El problema de Aarón no estaba en la posición que él tenía dentro del tabernáculo. El problema de Aarón no estaba ahí. Él lo tenía claro. Él sabía cuál era su función. El problema de Aarón se iba a presentar cuando tenía que encontrarse con la gente de allá afuera. El desafío que él tenía afuera en el mundo, cuando salía de su entorno divino y tenía que responder al entorno del mundo. La iglesia sigue padeciendo un síndrome un poco extraño. Parece que es una obra del diablo, una obra de la carne. Al final no sé quién es el que obra, pero alguien obra ahí en contra del hombre. Pero es donde el hombre es consagrado y escogido por Dios. Y por lo menos eso es lo que se ve. Acuérdense que todos los hombres que servimos a Dios, nos equivocamos cuando vemos a alguien caminando con Dios. Samuel se equivocó y Dios le dijo, no mire su parecer, pero nosotros nos equivocamos. Y de un momento a otro vemos un hombre caminando con Dios, pero después está afuera caído, derrotado, sin fuerzas, salido del sistema y de la consagración. Algunos hombres, no todos, siguen padeciendo de esto que es un poco extraño. Saben venir a la iglesia, saben adorar a Dios, saben dar ofrendas, saben colaborar, saben sentarse con su familia dentro del templo, pero una vez salidos de su entorno, no saben ni reaccionar, ni responder ante el mundo y las cosas que están en el mundo. Creo que todos entendemos que esto es un problema de un nacimiento nuevo o de carácter, pero debemos insistir en este tipo de reuniones o en este tipo de congresos para que los hombres se fortalezcan y reconozcan su debilidad delante de Dios. Pero yo quiero que leamos un versículo que me asusta mucho. Está una página adelante. En Éxodo 32, verso 1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender
del monte. Se acercaron entonces a Aarón. Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que su líder se tardaba en descender, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron a Aarón: Aarón, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿A quién se acercaron, hermanos? Se acercaron a Aarón. ¿Por qué no se acercaron a otros hombres? Se acercaron a alguien que significaba algo. Se acercaron a alguien que representaba a Dios. Se acercaron a alguien que había visto en primera persona no solo los milagros de Dios, sino los prodigios y las hazañas de Dios. Aarón fue testigo de cómo la mano fuerte de Jehová había sacado a su pueblo de Egipto. Ahora ellos se acercan y le dicen a él: haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Qué hubiera esperado de usted de un hombre que estaba consagrado para Dios? ¿Qué esperaría? ¿Una respuesta firme? ¿Esperaría una voluntad de carácter y decir: señores, aunque Moisés dure 100 días más, aquí esperaremos a Moisés, aquí esperaremos la voluntad de Dios? Pero él responde fácilmente. ¿A quién le iban a preguntar? ¿A quién le iban a sugerir? ¿Qué hubiera pasado si Aarón lleva al pueblo a la paciencia y a la espera de Dios? Pero el consentimiento de Aarón lleva al pueblo a pecar. El consentimiento de Aarón lleva a que aquel día murieran 3,000 hombres. Porque él responde fácilmente. Dice: tráigame todos los zarcillos de oro. Tráigame los zarcillos que están en sus mujeres, en sus hijos, en sus hijas, y haremos un becerro. Él responde como un necio, como un hombre que no conoce la santidad de Dios. Responde como un hombre que parece que no fue consagrado a Dios. Se deja guiar por la voz colectiva, y no solo eso, sino que lleva al pueblo a una de las peores idolatrías que tuvo en el desierto del Sinaí. Mientras Moisés estaba hablando con Dios, Aarón estaba haciendo ídolos. Mientras Moisés estaba buscando la voluntad y recibiendo la palabra de Dios, el hombre necio estaba en la parte de abajo, jugando con lo que Dios le había dado, participando de una serie de inmundicias, como bien lo dice 1 Corintios capítulo 10, cuando dice que el pueblo se levantó a jugar, a tomar, a beber, a pecar, hablando de ese evento, siendo un mal ejemplo. No solo era un sacerdote, era un papá. Él era un papá. Él era un líder dentro de la congregación del pueblo de Israel. Hermanos, qué pena decirles esto que les voy a decir, pero muchas veces hemos escuchado dentro de nuestras congregaciones o dentro de nuestras comunidades cristianas a hermanos, niños o jóvenes decir: no sé qué le pasó a papi, no sé qué le pasó a papi. A veces la esposa dice: yo pensé que estábamos bien hasta que él salió con esas cosas. A veces inclusive las mismas esposas de los hombres de la iglesia dicen: yo sabía que esto iba a pasar porque él no tenía ningún fundamento en el Señor. Mi esposo, ¿qué va? Mi esposo siempre es lo mismo. A veces está y a veces no está. A veces como que conecta y a veces como que se desconecta. Le quiero contar una experiencia personal, pero no quiero abarcar mucho tiempo en la anécdota. Pero hace como un año
Yo tengo una hija que tiene 13 años, la menor. Isabela tiene 13 años. Hace como un año, ella es muy miedosa, muy miedosa. Ella le tiene miedo a arañitas que andan en la esquina del cuarto, le tiene miedo a los abejones, a las cucarachas, le tiene miedo a todo. Ella, si no duerme con una lámpara, no puede dormir. Pero un día es constante cuando ella, como a las 11, 12 de la noche, cuando está durmiendo, empieza a pegar gritos y empieza a decir: papi, 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 papi. Y yo salgo corriendo al cuarto de ella, y cuando ella reacciona y se despierta, dice: papi, es que me soñé que se me habían subido todos los bichos a la cama, pero ya, perdón, papi. Y se iba a dormir. Después, a las 3 noches, empezaba: papi, papi. Yo salgo corriendo: papi, perdón, es que me soñé que se me estaba subiendo una araña, pero ya me di cuenta que no. Y constantemente me pasaba eso con ella. Pero un día pasó algo muy feo. Ella nunca cierra su cuarto, nunca lo cierra. Y un día lo cerró. No sé por qué, metió el botón de la puerta, cerró y se acostó a dormir. Y como a la 1 de la mañana empezó a pegar gritos. Y ella me gritaba: papi, papi. Y yo trataba de abrir la puerta y no podía. Y mientras yo abría, ella gritaba más. Yo sentía que ella estaba subida en la cama, en una esquina, llena de terrores y de miedos. Y yo fui a agarrar un cuchillo y yo decía: Isabela, ábrame, Isabela, ábrame. Ella: papi, por favor, papi, ya vienen, Isabela, ábrame. Mira, hermanos, yo fui a traer un cuchillo y cuando yo estaba tratando de abrir la puerta, ella abrió. Estaba sudando. Mi hija, la que trabaja, se levantó a la 1 de la mañana llorando: papi, ¿qué fue lo que pasó? Mi esposa estaba temblando en el sillón. Sacamos a Isabela. Todo el mundo la veía a ella como la culpable. Yo le decía: Isabela, ¿cómo nos puede hacer esto? Decía: papi, yo no sé qué me pasa, papi. Yo no sé por qué veo cosas. Yo no sé por qué esto, yo no sé por qué lo otro. Y lo: está bien, pero ¿por qué cerró? Y hace: no me di cuenta. Y nos quedamos ahí a las 2 de la mañana viendo como una niña indefensa no tenía respuesta para los terrores nocturnos. Y mi esposa me dijo estas palabras: tenemos que buscar a alguien que nos ayude para que pueda vencer ella los temores y los terrores. Y en esa misma noche, a las 2 de la mañana, yo le dije a ella: yo no voy a buscar a nadie. Yo no voy a ir donde una psicóloga, donde un psicólogo. Isabela, a partir de mañana, nosotros vamos a ganar esto. Usted y yo juntos, metidos en ese cuarto, arrodillados y orando. Mi esposa me dijo: Randall, es que no es tan fácil. Ya son muchas noches las que ella se levanta gritando. Le dije: pero ella y yo vamos a vencer esto juntos. Yo no voy a ir donde un psicólogo. Incluso ya estaban viendo videos de cómo eran los problemas de ansiedad, los terrores, las activaciones en la mente que tienen los niños por algo que les pasó. Y yo cerré todas esas cosas. Y la noche siguiente empezamos con un tiempo de oración, ella y yo, y cerraba yo la puerta, ponía una canción, hablaba de la palabra, terminaba la canción, terminaba la palabra y nos arrodillábamos a orar y empezábamos a acostarnos. Y cuando ella estaba dormida, yo me salía del cuarto. Y fue otra noche, y otra noche, y otra noche, y otra noche. Y ella a la 5ª noche me decía: papá, yo ya voy, espéreme, voy a lavarme los dientes. Y la otra noche, así lo hice, 11 o 12 días. No la solté, no la solté. Yo sabía que yo era quien la podía ayudar. Yo sabía que era yo el que tenía que estar con ella.
Dios me había dado a mí, en el corazón, en la mente y en las manos, la herramienta para poder acercarla a ella, al Señor. Y empezamos a orar, a llorar. Ella lloraba. Sí, la psicología decía que habían cosas en la mente de ellas activas, yo se las desactivé con la oración. Si había cosas que tenía que activar en el corazón de ella, yo también se las activé con la oración y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Cuando el hombre entiende dónde fue que lo pusieron y puede ser revelado la posición que él tiene, se le es más fácil ser un hombre de Dios. Hermanos, el mundo está lleno de hombres ordinarios. El mundo ya está lleno de hombres que no buscan a Dios. ¿Para qué uno más? ¿Para qué uno más? Cuando el hombre está cerca del Señor, va descubriendo poco a poco la voluntad de Dios y al mismo tiempo va descubriendo también cuál es el rol que Él tiene delante de un mundo que quiere asustarnos. La posición que Dios le ha dado al hombre es la de un hombre fuerte, de buen testimonio, un hombre que no es perfecto, pero que su conducta y su vida dicen que está cerca de Dios. Déjeme contarle una historia de un hombre que se llama Herschel Leví. Era un judío que nació en 1777 en el reino de Francia. Cuando Francia todavía no era país, él nació en Francia. Era un hombre ilustrado. Herschel era judío, su papá había sido rabino y su tío también había sido rabino. Él venía de familias judías. Herschel Leví se hizo abogado en 1814, pero la caída que tuvo Napoleón en Francia hizo que un reino que se llamaba Prusia, que era la región de Alemania, conquistara donde él vivía. Óigame lo que le voy a contar. Una región, un gobierno de Prusia conquistó la región donde él vivía en Francia. Y entonces le prohibió, los alemanes prohibieron todo desempeño, todo puesto público, todo cargo importante, se lo prohibió a todo aquel que fuera judío. Herschel, aunque era abogado, se dio cuenta que no podía ejercer su profesión. Pero una serie de amigos le dijeron a él: Herschel, solo hay una manera en que usted pueda ejercer lo que usted sabe de abogado, de filósofo ilustre. Y él le dijo: ¿cuál es? Y hace que se cambie el nombre. Cambie su nombre y cambie su fe. Herschel lo hizo. Se puso por nombre Heinrich Marx, nombre alemán, y dejó de ser judío para convertirse a la fe luterana que gobernaba la región de Prusia. Su pequeño hijo, Karl Marx, estaba viendo cómo su papá vendía su fe y vendía su apellido solamente por ejercer un cargo en lo que hoy es Alemania. Su hijo, cuando creció, aborrecía la fe, aborrecía el cristianismo, y fue el hombre que escribió postulados comunistas que son contrarios también a los fundamentos bíblicos. Y oiga lo que su hijo dijo cuando ya era grande. Creo que algunos de ustedes se identifican con Karl Marx, pero Karl Marx dijo: la guerra contra la religión es directa, la lucha contra aquel mundo religioso debe ser directo, cuyo aroma de la religión debe desaparecer. La miseria religiosa es por parte una miseria real, y por la otra protesto contra la miseria de la fe cristiana. La religión es el suspiro de una criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, así como el espíritu de una situación que carece
de espíritu. La fe cristiana o la religión es el opio de todos los pueblos. Este hombre Herschel Leví se vendió barato y su hijo también entendió que la fe no era importante. La debilidad de un hombre frente al mundo lo hará ser un hombre más, que camina sin rumbo y sin dirección. La decisión firme de seguir a Cristo, de seguir al Señor, hace que la gente que viene detrás de mí pueda concebir al Dios real que yo tengo. Curiosamente, el mismo mundo admira cuando los hombres son fuertes, aunque ellos nos quieren debilitar. El mismo mundo reconoce que este tipo de hombres no sobran en la sociedad. Y yo quiero leer un versículo, no quiero que usted lo busque, pero solamente quiero leer un versículo que en su contexto de Isaías 56 se estaba refiriendo a un juicio que Dios quería echar sobre su pueblo. Un juicio que Él quiso echar porque su pueblo se olvidó de Él. Y oiga lo que dice Isaías 56, nada más se lo leo. Vengan animales salvajes del campo, vengan animales salvajes de los bosques, vengan a devorar a mi pueblo, pues los líderes del pueblo mío, los guardianes del Señor, sus pastores, son ciegos e ignorantes, son como perros mudos, silenciosos, que no advierten cuando viene el peligro. Póngame atención, hermano, en esta parte. Dice, les encanta estar echados, durmiendo y soñando. Son perros glotones, nunca quedan satisfechos y son pastores ignorantes. Cada uno va por su propio camino, busca ganancias personales. Vengan, dicen ellos, consigamos vino y sigamos la fiesta. Cualquiera en la casa se puede dormir, pero si se duerme el vigilante, tenemos problemas en la casa. Su esposa puede estar confiada, su esposa puede dejar de buscar de Dios, sus hijos se pueden despistar, pero si el guardián de la casa se despista, la casa se cae, la casa se viene abajo. Siempre existirán dos hombres, hermanos, y quiero ir concluyendo en esta parte. Siempre existirán dos hombres. Número uno como Moisés, que está arriba en la montaña buscando a Dios. Uno que entiende el carácter y la santidad de Dios y que busca hacer su voluntad. Y después está el necio, que juega constantemente con las cosas del Señor. A ambos usted los ha visto. Usted que es un hombre de iglesia, póngame atención. Usted que es un hombre de iglesia, usted a ambos los ha visto. Con ambos ha hablado, con ambos se ha encontrado. A uno lo admira y a otro le huye, aunque posiblemente usted también en algún momento haya sido el segundo. Admira a los hombres que buscan de Dios. Vemos a nuestro pastor, a nuestro líder buscando de Dios y decimos, yo quiero ser como ellos, como hombres de Dios. Pero cuando llega el momento, hay una debilidad en nosotros que no nos hace caminar con el Señor. Y terminamos siendo como Aarón, abajo de la montaña, jugando con las cosas del Señor. Cualquier pariente en la casa se puede despistar, pero que el hombre deje de buscar a Dios es fatal. Que se duerma el pueblo, pero que no se duerma quien cuida los muros de la casa. Hay hombres que en la intimidad tienen claro lo que deben ser. Hay hombres que cuando hablan con el pastor o con la esposa o con los hijos, tienen claro lo que tienen que ser. No dije hacer, sino lo que ellos tienen que ser. Pero una vez salido al entorno del siglo, no puede. Y es ahí, afuera, donde tienen que demostrar de qué están hechos. Por eso es importante la renovación en nuestra mente para entender la voluntad de Dios.
Antes de darle una serie de consejos de manera concluyente, quiero mencionar un texto que está totalmente salido del tema familiar, pero quisiera aplicarlo con el permiso de Dios en esta mañana. Porque en Mateo capítulo 12, versículo 29, Jesús trata de explicar a una serie de hombres religiosos el por qué él echó fuera a un demonio. Los fariseos le decían a él que él había echado a Belcebú en nombre de Belcebú. Y Jesús le dice: ¿cómo puedo yo hacer eso? ¿Cómo puedo echar yo un demonio en nombre de Belcebú? Un reino dividido no puede mantenerse, no puede sostenerse. Una casa dividida, un reino dividido no se puede sostener. Y utiliza una analogía. Hombres, pónganme en atención a esta parte. Utiliza una analogía. Él dice que un hombre fuerte, la única manera en que un hombre fuerte pueda ser desarmado es que venga otro y lo ate. Él está hablando de su episodio y el poder y la autoridad que él tiene sobre el demonio. Incluso Jesús le dice a los fariseos: si yo echo afuera a los demonios en nombre de Belcebú, ¿en nombre de quién lo echan sus hijos? Como diciéndole Jesús a los fariseos: si yo echo a Satanás afuera en el nombre de Satanás, entonces enséñeme los hijos de ustedes, sus discípulos, cómo echan cómo lo echan. Él los deja callados. Pero Lucas 11:21 explica mejor el tema de un hombre atado. Lucas dice que cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que tiene. Pero cuando viene otro más fuerte que él, lo vence, le quita todas las armas en las que confiaba y reparte el botín. Y yo quiero que usted escuche algo que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Un hombre fuerte no se desarma tan fácil. Un hombre fuerte no es un blanco tan fácil del diablo, a no ser que lo vayan atando poco a poco. Y en este sistema en el que nosotros estamos viviendo, nos está amarrando hace tiempo, poco a poco. Nos está atando. Hace unos días, donde yo vivo, en la urbanización, se fue la luz y duró, hermano, para venir la luz. Entonces yo agarré el carro, me fui a hacer un mandado, y cuando pasé por toda la urbanización, estaban todos los papás con todos los chiquitos jugando afuera. Estaban jugando bola, estaban vacilando, los parques de la urbanización estaban llenos. Y le digo yo a Fiorella, a mi esposa: ¿sabe por qué está? Porque no hay luz, y no hay wifi, y no hay internet. Por eso están afuera, jugando. Así era hace mucho tiempo. Así era vivir con los hijos. Así era hablar con los hijos. Pero el sistema nos ha venido atando. Nos están atando y no nos estamos dando cuenta. Nos está pasando lo de Sansón, que en la primera hacemos fuerza y nos soltamos, y en la segunda nos vuelven a atar y nos volvemos a soltar. Pero un día de estos, usted va a querer levantarse y despertarse, y no tendrá su casa, ni tendrá sus hijos, y no tendrá pelo, y no tendrá fuerzas, y la presencia de Dios se ha ido de su vida. Si no hacemos un alto en este momento y nos damos cuenta que este sistema está envenenado y nos está atando. Jesús dijo: ningún hombre fuerte puede ser desarmado, porque mientras él está en su casa, segura está su casa, sus armas están seguras, su palacio está seguro.
a no ser de que venga alguien y lo desarme. ¿Quiere que le diga algo y lo voy a reconocer? No quiero yo, ni como hombre primero, ni como esposo y después como pastor, no quisiera encontrarme desarmado un día y que repartan mi botín. No quiero. No quiero encontrarme con que el botín que yo tanto cuidé anda tirado por la calle a merced de cualquiera. Yo tengo hijas. Usted tiene hijos. Usted tiene un matrimonio. Usted tiene que pararse en los muros altos y vigilar. Ser un atalaya y decirle a su esposa, duérmase. Decirle a sus hijos, duérmase. Yo voy a cuidar el palacio. Y estoy hablando espiritualmente. Yo creo que eso sí está claro. El enemigo anhela vernos debilitados. Y déjeme concluir con unos 6, 7 consejos que tengo aquí. Dice, Dios no nos ha llamado a nosotros solo para cuidar a nuestras familias. Él quiere que sepamos responder a la locura que tiene el mundo hoy. Él quiere que sepamos responder a la locura del mundo. Yo no puedo ver la locura del mundo y decirle a mis hijas, cierren la puerta para que no se meta nada. No, yo tengo que decirles a ellas, salgan y respondan como su papá responde. La otra cosa es que la forma en que yo respondo al entorno de allá afuera va a decir mucho del Dios que yo adoro. Porque si yo sé responder ante lo de afuera, voy a mostrar también la gloria y la santidad de Dios. Por tercero, si yo tengo una relación con Dios seria, sobria y constante, si yo no tengo una relación seria con Dios, sobria y constante, es una cuestión de tiempo para que algunas cosas se caigan y queden expuestas. ¿Cómo podemos sostenernos, hombres, ante una cultura envolvente y audaz? ¿Cómo? ¿Sabe cómo? Como lo han hecho los hombres de Dios a través de toda la historia, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La manera en que podamos sostenernos ante un sistema que nos envuelve y que mata, que corrompe y que pudre, es puesto los ojos en Cristo Jesús. No conozco ningún hombre que se mantenga viendo a Cristo y que sea avergonzado. No lo conozco. Los tiempos han cambiado, pero el enemigo es el mismo de toda la vida. Los tiempos han cambiado. La posmodernidad es muy grotesca, atrevida, audaz, y se ha metido hasta en las escuelas de los hijos de nosotros. Pero yo tengo que hacer soldados en mi casa que sepan responder ante estos desafíos. El sistema en que vivimos parece ser un sistema moderno, tecnológico, brillante, pero déjeme decirle algo, ese sistema por dentro está malo y tiene trampa. Tiene trampa. Si yo no me humillo ante Dios, seré vencido por el diablo. Y si no me someto a la presencia del Señor, seré vencido por el diablo. Por eso es que el apóstol Juan dijo, en uno de los textos más lindos que yo siempre voy a recordar y que hemos de estarlo repitiendo mucho en la iglesia para que no se nos olvide. Primera de Juan capítulo 2 verso 15, solamente le leo cuando él dijo, hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor de nuestro Dios no está en él. Y además dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne o las concupiscencias de la carne, la concupiscencia de los ojos o los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida o la soberbia de la vida no proviene de Dios, sino que proviene del mundo. No importa en la época en que estemos viviendo, podemos sostenernos viendo a Cristo. No importa en la época en que nos toque responderle al mundo, podemos guardar nuestra vida y la de nuestra familia viendo a Cristo y solo a Él, para que podamos vencer
ante el entorno que nos quiere envolver y abrazar. Déjenme orar por ustedes en esta mañana. Amén. Señor Jesús,